soy el Padre Alberto y para mí es un honor entrar en sus hogares. Si miramos a nuestro alrededor, la sociedad en que vivimos tiene una gran ansiedad y mucho miedo. Hoy más que nunca, todos se preguntan si es verdad que se acerca el fin del mundo. Hoy hablaremos con personas que opinan que existen muchas señales y signos de todo tipo que pueden indicar que ya nos queda poco. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Ramses, quien es director de investigación de parapsicología. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos acompaña la señora Laura Berkovich, que es instructora de técnicas de autoconocimiento y metafísica. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros la señora Teresa Sandoval, que es venerable anciana o Yin Xochitl de la cultura maya. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña el astrólogo Hugo Angeli. Gracias por acompañarnos, Hugo. Hugo, quiero preguntarte, ya que tú eres el astrólogo entre nosotros, ¿crees que ya se acaba ya llegamos al fin del mundo? ¿Se acaba el mundo? No, en realidad esto es un proceso que se está iniciando desde hace ya mucho tiempo, desde hace mucha data. Pienso que a través de unos signos muy especiales que se están dando a través del movimiento planetario, como el eclipse total de Sol del 11 de agosto del año 99. Pero decían que ese día se iba a acabar el mundo. Sí, y todavía ya pasó el 11 de agosto y estamos aquí. Claro, porque en realidad eso estaba relacionado con una predicción de Nostradamus, o con una predicción que se le asigna a Nostradamus, ya que Nostradamus nunca dio fechas exactas de sus predicciones, sino que más bien fue reinterpretado por astrólogos y distinto tipo de futurólogos a lo largo de estos 400 años. Sin embargo, se puede decir de que hay indicios indicativos que están indicando, de alguna manera, valga la redundancia, una situación de deterioro a nivel, por ejemplo, meteorológico, donde los fenómenos meteorológicos están siendo cada vez de mayor intensidad, los terremotos, problemas de huracanes, las inundaciones que ya estamos viendo a través de los fenómenos del Niño y de la Niña, que son fenómenos que siempre han estado, pero ahora están mucho más intensivos. Pero los científicos dicen que eso es simplemente parte de la ciencia, que eso está ocurriendo en el planeta por cambios que hay en la temperatura y todo ese tipo de cosas. Sí, pero digamos, lo que es la intensidad de estos fenómenos es realmente notoriamente mayor de lo que ha sido en el pasado. Por supuesto que hay efectos como el efecto de invernadero y toda esta serie de problemas del medio ambiente, del ecosistema, que el mismo ser humano está destruyendo, ¿no? Porque el ser humano realmente necesita de una destrucción para darse cuenta que tiene que volver a amar al prójimo y a amar la tierra, que es el único hogar que tenemos. Muy bien, pero según la astrología, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿no va a acabar el mundo? No. Según la astrología, lo que se van a dar son situaciones muy fuertes, situaciones en las cuales... ¿Cómo qué tipo de...? Terremotos muy importantes en el año 2000. ¿Dónde? En distintas partes del planeta, en las partes, primero empezando por las partes ya históricamente con problemas sismológicos y con placas de movimiento muy importantes, muy notorias, que luego se van a extender por reflejo a distintas partes del planeta. Por ejemplo, en México, donde hay muchos terremotos. En la zona de California, por ejemplo. Ahora en Turquía lo que ocurrió, que después hubo otro. Exactamente, son los reflejos que se van dando en las distintas placas de tierra, ¿no?, geológicas. Ahora, ¿qué ocurre con esto? El mes de mayo del año 2000 está planteando un momento muy especial de tipo histórico, de tipo social y también de tipo meteorológico. Y ese mes de mayo está indicando la unión de dos planetas, estoy hablando concretamente desde el punto de vista astrológico, la unión de Júpiter y Saturno, que ya históricamente han demostrado que han dado cambios en la civilización. Pero tú entiendes que cuando se habla de ese tipo de cosas, la gente que está en nuestras casas, este alineamiento de los planetas, parece un choque, le suena como si va a ser un choque y se va a acabar todo esto. Y por eso es que hay tanto miedo. O sea, cuando se habla de esto, de que Júpiter y Saturno se van a encontrar, ¡wow! Tremendo encuentro, ¿no? ¿Qué significa eso? Da angustia, da tensión. Evidentemente, también al principio del siglo XX y en los principios del siglo siempre hubo personas que se han suicidado, que esperaban el fin del mundo. Bueno, se dio el otro día, el 11 de agosto, cuando se hablaba precisamente de esto, y en Sudamérica hubieron quien se mató precisamente en Colombia, creo que fue, que hubieron los suicidios estos por el problema de la cuestión del 11 de agosto. Sí, terrible. Eso es la parte negativa
del tema. O sea, la astrología no puede dar una información que destruya a las personas. La astrología lo que tiene que dar es una iluminación, darle una luz, darle una alternativa, darle la idea de que no va a haber realmente un fin del mundo, tal como nosotros nos lo imaginamos de una manera total, pero sí va a haber algunos problemas serios en algunas partes del planeta, como digamos en toda la parte de costas, que van a empezar las aguas a cubrir parte de esas costas, los cauces de los ríos se van a empezar a desbordar, ya lo estamos viviendo, eso definitivamente. Y entonces, las inundaciones. Las inundaciones ya que están totalmente fuera y históricamente se han pasado completamente de los límites históricos. Ahora, ¿esto qué es lo que trae? Desde el punto de vista astrológico están trayendo indicativos de que la sociedad está equivocada en destruir su medio ambiente, que la sociedad está equivocada en llevar una vida sin amor a los demás, que toda la economía, todo lo que es netamente materialista, no nos lleva a ningún lado. En eso estamos muy de acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, seguiremos hablando si es verdad o no que estamos en el fin del mundo. Ya volvemos. Amigos, estamos hablando con personas que aseguran que estamos en el fin del mundo. Y quiero, Ramses, preguntarte a ti, ¿cuáles son esas profecías de las cuales sabemos que escribes? Inclusive tú has experimentado algunas en sueños y eso. ¿Cómo son esas profecías? ¿Y qué nos dicen? Bueno, las profecías nos hablan de acontecimientos del futuro. Es decir, el futuro no es más que el pasado sin solución de continuidad. Es decir, entonces cuando tenemos quizás la capacidad, por ejemplo, todos las tenemos, es una facultad, ¿no? No es un poder, de tener sueños que se conocen como sueños trascendentales, pues entonces se presentan en la mente durante el proceso del sueño una serie de fenómenos que nos hablan de acontecimientos que pueden suceder. Y ¿qué tipo de cosas? Explícanos. Por ejemplo, el huracán Andrew, que yo soñé, tuve la pesadilla con el huracán Andrew, lo vi, lo vi, no, lo sudé. Y cuéntanos qué tipos de profecías has experimentado tú, has escuchado sobre el fin del mundo. Bueno, yo prefiero hablar del fin de los tiempos. En realidad, la física plantea un fin del universo. ¿Por qué el fin de los tiempos en vez del fin del mundo? Porque la creación creó tiempos y espacios. Y esos tiempos tienen sistemas en los cuales se agota la materia. Y la astrofísica misma plantea un agotamiento del universo, no solamente del planeta Tierra. ¿Tú piensas que ahora, con esto del fin del milenio, se puede hablar de un fin de los tiempos? Yo creo que sí, yo creo que estamos en un fin de los tiempos. En el libro del Apocalipsis según Ramsés, mencioné que el niño y la niña, que el niño fue puesto por pescadores ecuatorianos y peruanos, precisamente por coincidir con el 24 de diciembre, no es más que el acercamiento del polo crístico de Jesús, el niño, y el polo crístico de María a la tierra, a través de las profecías. El brazo de la severidad con los cambios climáticos y el brazo de la misericordia a través de las profecías. ¿Qué tipo de cosa puede crear ese encuentro que podamos decir? ¿Qué fenómenos pueden crear destructivos que podamos decir que son verdaderamente el fin de los tiempos? Definitivamente se está viendo, pero es que no son. Yo le entregué al equipo de producción de vuestro programa una serie de informes científicos, los últimos que se han recibido sobre la capa de ozono. Vamos a poner en cámara precisamente. Sí, el último informe de la capa de ozono, en septiembre del 99, son 23 millones de kilómetros cuadrados que se ha abierto la capa de ozono. En el caso del fenómeno de la niña ya son recurrentes ambos y están trayendo todos los cambios que hemos estado observando con los grandes huracanes devastadores y con las grandes inundaciones que se están produciendo, las erupciones volcánicas que se están produciendo en cadenas prácticamente y los terremotos que, como hemos visto, se han sucedido casi uno detrás de otro. Cuando yo he revisado, que estos terremotos que estamos viendo en distintas partes tienen que ver con eso, por ejemplo en México? Tienen que ver, es parte. Cuando yo revisé la cronología, por ejemplo, lo que es el sacerdote Juan Gebler, estamos hablando de finales del 999 antes del 1000, o el Beato de Liébana, y que se convirtió en un bestseller, su gran libro sobre el Apocalipsis, las estadísticas que ellos mencionan no son comparables con las estadísticas que tenemos en el siglo XX. Incluso el Papa tiene una famosa frase que yo la menciono en mi libro que dice: cada día nos llegan noticias más desagradables y más trágicas sobre los cambios climáticos. Yo creo que esto es un conjunto que se está produciendo y me parece que es muy sabio lo que dijo Juan 23. Por ejemplo, de
la capa del ozono Ajá. sobre la Ciudad de México, que dicen que ha bajado mucho, que han muerto muchos animales en el zoológico y todo eso, Sí. las aves y este tipo de cosas. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto, esto unido al derretimiento que se está produciendo en el Polo Sur, con los desprendimientos en las barreras del Larsen B, que se han desprendido dos grandes icebergs en estos momentos, tienen que ver con el desequilibrio que se puede producir en el planeta por una violación de la ley de giroscopia, al haber poco hielo en el sur y haber mucho hielo en el norte. Y esto coincide incluso con las profecías mayas del 2013, donde ellos profetizaron, yo creo que ella hablará algo de eso, sobre una inversión polar el 11 de enero del 2013. Sí, en temas de ¿qué- fechas. Una inversión polar, cuando hablan de una inversión polar, explíquenos eso. Significa que estamos viendo el planeta en estos momentos, 23 grados más o menos, punto 5, en el polo norte arriba, en la parte de arriba del planeta, y abajo el polo sur. Cuando El vemos Ártico, esa gran bola, ¿no?, de la exactamente. Tierra. Entonces una inversión que hay registrada de 171 a 177, ya se han registrado, puede ser de 180 grados, o sea que el polo norte pasa a ser el Ecuador y el sur, o de O 360 sea, que se puede mover grados. totalmente. Eso es correcto. En los manuscritos y Que el mundo, en vez de dar su vuelta que da siempre en su Exacto. axis, lo va a dar Exacto. de otra forma. Y se puede producir por eso y se puede producir por un frenazo. Incluso ya últimamente los científicos han notado que el núcleo está a mayor velocidad. Si el núcleo frena, lo que es la litosfera también Cambia puede todo. producir un frenazo y puede producir una quiebra, por ejemplo, de la cordillera de los Andes, etcétera, etcétera. También por la presencia cercana a un meteoro que puede hacer también cambiar la... Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos hablando sobre los desastres naturales y de lo que muchos dicen que puede ser el fin del mundo. Ya volvemos. Amigos, estamos hablando si es verdad o no que estamos en el fin del mundo. Tenemos una conversación muy interesante aquí. Herances, tú decías durante este tiempo ahora de comercial que obviamente está ocurriendo algo muy interesante, ¿no?, con nuestro sistema, con el sol. Yo pienso que una de las cosas, ¿no?, que hay que ver es que nosotros, los seres humanos, somos limitados, somos criaturas. Siempre los muchachos me dicen, padre, ¿de dónde viene Dios? Y bueno, Dios no viene de ninguna parte, Dios es creador, no criatura. Pero ¿cómo puede ser? No, Dios siempre fue, es y siempre será. Nosotros somos los que comenzamos históricamente y terminamos. Todo lo creado en el universo tiene un comienzo y tiene un fin, por eso es creado. Claro. Y no es creador. Exacto. Criatura, creador, dos cosas distintas. Estamos de acuerdo. Entonces, yo te pregunto, todo esto que estamos viendo, tú hablabas del sol que mandaba unas energías, esto y lo otro, Sí, las explosiones solares del siglo XXIII que comienzan ahora, están en su preludio y comienzan a través de todo el 2000. pero eso no habrá pasado en algún momento ya anterior de la Pasó creación. y hay estadísticas, pero las más grandes que están registradas en estos momentos van a ser las del 23, del siglo XXIII. Y comienzan ya. Y comienzan ya, sí. Ok. Y van a afectar los campos electromagnéticos de la Tierra y por ende satélites, telecomunicaciones, telemetría, etcétera, etcétera. Eso unido al Y2K o Y2, que es el fenómeno de las computadoras, pues va a generar conflicto. Y hay un caos organizado, está siendo muy bien organizado por las autoridades, pero efectivamente hay el temor a que puedan suceder muchas cosas desagradables. Está con nosotros el señor Alberto Pichone, bienvenido. Él es periodista. ¿Qué nos dice de las profecías usted? Para mí no existe ninguna posibilidad concreta de que ocurra algo grave, porque profecías se han dado durante toda la vida y podríamos decir que una de las profecías más comunes es que Fidel Castro se va a morir el año que viene, y eso lo vienen diciendo hace rato y hasta ahora sigue estando ahí. Eso es como un deseo, pero no es Claro, una cosa. es que lo que pasa es que Yo me pregunto, Sí. a veces se culpa a los medios de comunicación, se dice que a través de la prensa, precisamente, se asusta a mucha gente Se con magnifica. esta cuestión de las profecías. No solamente la prensa amarillista, que conste, mucho en los programas de noticias, estamos hablando durante el comercial, en todo tipo de cosas, ¿no? El fenómeno este del Y2K, el milenio, esto. O sea, constantemente nos están bombardeando con una serie de ideas que si son verdad o no, eso aparte. El hecho es que se está diciendo constantemente algo que motive en la gente o que cause en la gente un poco de miedo y de ansiedad. ¿Usted no le parece que como periodista correcto. esto es una realidad? Correcto, lo que pasa es que ese es un periodismo mal dirigido. Se va nada más que a la audiencia, al rating y al negocio, pero no se va a la realidad, no se toma la consecuencia que va a tener una mala noticia.
Y en este caso la mala noticia, podríamos decir, sería después del año 2000, a la primera semana se va a destruir el mundo. Esa sería una pésima noticia y sin ningún basamento lógico. Porque ¿usted piensa que muchas de las profecías, usted dice que ya se han contradecido totalmente? Yo creo que sí, porque hay un detalle. Una profecía puede estar basada en cálculos correctos, pero cada persona que hace esos cálculos también pone de sí. Quiere decir, es como un accidente automovilístico. Se produce el hecho, hay 20 personas, hay 19 que piensan que el accidente fue de una forma distinta al otro. Quiere decir, son los mismos cálculos, también se da el caso de que la persona pone de sí una interpretación de los cálculos que está tomando. Bueno, yo le puedo decir específicamente que hay muchas sectas y grupos, no quiero usar el nombre de nadie, Sí. pero grupos religiosos supuestamente, que han predicho el fin del mundo 1000 veces. Correcto, Y obviamente no ha ocurrido. correcto. Para mí eso es da mucha tristeza porque inspiran en su gente y en su pueblo un gran miedo y al final no ocurre. Bueno, me permite, porque me dijeron que este programa requería de cierta dinámica. Sí. Yo he ejercido de alguna manera empírica el periodismo. Yo no soy graduado como periodista, pero desde el año 65 vengo estudiando la ciencia en la cual me fundamento, que es la parapsicología. Yo puedo enseñarle al señor Pichone, en los archivos míos lo puede visitar cuando quiera, la cantidad de estadísticas que existen de los cambios climatológicos. Pero además de eso, podemos hablar de Edgar Cayce, porque esto podría tener muchos programas, el gran profeta durmiente, donde se han cumplido un sinnúmero de profecías. Yo en particular tengo hasta sobresellados de profecías que se han cumplido. Y en ese campo he investigado profundamente y puedo decirle que lo que es la premonición y lo que es el vaticinio existe realmente. Pero es muy simplista decir de que la profecía simplemente no tiene un sentido, porque los noticieros de televisión incluso en estos momentos son más negativos que las propias profecías. Perdón, padre. Francis, pero te pregunto, esto de los cambios climatológicos que hablabas, ¿no? Sí. Estamos hablando específicamente de ese calor que la gente dice, hay un calor tremendo que no aguanto, que se han muerto personas en este país, montones de personas se han muerto por la cuestión del calor, los incendios allá en los bosques de California, Sí. En la cuestión del frío extremo en otras partes. Exacto. ¿Es esto de lo que estamos hablando? Esos cambios son los que se están acrecentando con más asiduidad y se están presentando de una manera brusca, de una manera que alerta incluso a la población científica, porque los mismos cambios climáticos en la cumbre de Kioto, por ejemplo, no fueron firmados por intereses por Estados Unidos, ni esta última tampoco. Pero Europa ha puesto el dedo sobre la llaga y sabe que se está acelerando el efecto del recalentamiento global. Okay. Y eso es una realidad científica, ya no es profecía, ya escapa al profeta ya. Perdón, Hugo, ¿quería decir algo? Sí. Sí, el comentario está relacionado con el tema de las profecías. O sea, el hecho de dar una idea de algo que va a ocurrir, el anticipar, es una necesidad del ser humano. El ser humano permanentemente necesita tener una idea de qué puede ocurrir. Ahora, lo que a veces puede ser criticable es que algunas personas le den un énfasis exagerado o de una manera desmedido, y eso es lo que produce en los medios de comunicación este tipo de pánico, de terror, de miedo, y ahí es donde vienen las personas que pueden querer suicidarse, ¿no? Porque no pueden tolerar una situación así. Sin embargo, dentro de lo que son las profecías, dentro de lo que puede ser predecir un evento futuro, hay algo de lógica, siempre que esa lógica esté basada, por supuesto, en una cuestión científica, como para que la persona se prepare. La búsqueda de El problema es que yo veo que la profecía es la preparación. preparación. La preparación muchas veces está motivada por el miedo. Yo veo que la gente va porque escucharon tal profecía, escucharon tal cosa y tienen todo Estamos de acuerdo. tienen un garaje, La psicología del terror, y tienen un garaje lleno de agua y de comida y de esto, porque como si fuera una guerra nuclear, un catástrofe tremendo. Bueno. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos seguimos hablando precisamente sobre estas predicciones para el fin del mundo. Ya volvemos. Hablando si es verdad o no que estamos ya en el fin del mundo y la influencia de astros y planetas en la Tierra. Tenemos una conversación aquí muy interesante, pero quiero pedirle a Laura precisamente que nos dé precisamente la opinión que querías dar hace unos momentos que tuvimos que cortar. Sí, porque escucho todo eso y es muy catastrófico. Es verdad que están pasando esas cosas físicamente, pero eso tiene que ver con algo no físico que está pasando en el mundo, con fuerzas metafísicas que están más allá de lo físico. Más allá de lo físico, y lo que espiritual. el hombre está creando continuamente. Por eso somos hombres y no somos animalitos. Sí. Tenemos una parte espiritual
que se manifiesta siempre. Y esa cosa, esa parte espiritual, se está manifestando en este momento. Lo que hicimos a través de tantas generaciones de guerras, de odios, de destrucción, se está manifestando a nivel físico. Laura, tú dices también que hay muchas profecías que nunca se han cumplido ni se van a cumplir. También, porque primero hay que ver de dónde vienen las profecías. Para mí, profecías son las de los profetas bíblicos. Los demás son también, la palabra profecía se podría utilizar, pero es como que no estoy segura si esa profecía realmente viene de un canal divino. No o sea sé, que la fuente de esa profecía puede ser un poco dudosa, obscura. mientras yo no sepa. Yo sé que Ramses, yo estaba leyendo, ¿no?, tus materiales y dices que tus profecías están basadas en 4 cosas distintas, en varias cosas. Yo nunca me he dado el título de profeta. Eso lo Te lo dan por ahí en la hecho la prensa. prensa, exactamente. Yo tengo varias fuentes de información. Una de ellas son los sueños. Sueño abundantemente. Entre 4 y 5 de la mañana, y suelo tener mi pequeña grabadora al lado para anotar la hora, o sea, grabar la hora, grabar el día y grabar el sueño, que después suelo interpretar. ¿Sueñas despierto? No sueño despierto. 4 y 5 de la madrugada. Ah, ok. Otra forma es la simbología. Porque cuando dices que te levantas con la grabadora... No, porque cuando me levanto inmediatamente, grabo. Pero siempre son pesadillas. No. Ay, porque yo no sé, pero yo sueño, pero no me despierto. No siempre son pesadillas. No siempre son No, yo pesadillas. entiendo. Entonces es un sueño que tú intensamente, o sea, es tan intenso que te despiertas y pones la hora. No necesariamente me despierto en ese momento. Quiero decir que cuando me despierto, inmediatamente lo grabo, porque suele borrarse, olvidarse con el transcurrir del tiempo. ¿Ves? Hay muchas personas que no recuerdan sus sueños, que nunca recuerdan sus sueños. Ahora, Pero hay los otra psicólogos dicen que los sueños Se pueden recordar, Se pueden recordar y que tienen muchos... Exacto. Mucho Entonces, significado, mucho otra significado. forma es la simbología. Okay. Es decir, hay un subconsciente colectivo que hay arquetipos. Los arquetipos, para aclarar, son arque antiguo y tipos como un molde, de la cual toda la humanidad entera, haya muerto o esté viva, ha disfrutado de él. Está en el subconsciente. Sí. ¿Verdad? Y ese arquetipo se puede presentar esos símbolos y esos símbolos interpretarse. Los griegos, por ejemplo... Símbolos de la vida real. Real. En cualquier Los momento griegos, que por yo me ejemplo, encuentro con tenían... algo y me recuerda otra cosa. Eso es correcto. Los griegos tenían, por ejemplo, una pregunta que hacerse. Se iban temprano en la mañana. Los pájaros venían de la derecha, era así. Los pájaros venían de la izquierda, era no. Muy sencillo. Es un sistema de referencia que se utiliza, que eso se le llama mancia, a fin de cuentas. Es una forma de relacionarse. Después existen otras formas que son un poquito mucho más difíciles porque hay disciplina. Es decir, visión remota. O sea, tener una visión de lo que está sucediendo en un lugar y verlo, llegar hasta allí, espiritualmente. Ok, vamos a ver, yo quiero preguntarte, Hugo, ¿hasta qué puede hacer un ser humano? ¿Hasta dónde podemos llegar para evitar este tipo de catástrofe? ¿Hay algo que puede hacer un ser humano para decir, bueno, ya yo quiero entregarme totalmente a esto, quiero saber, quiero estudiar la astrología? ¿Qué puede hacer un ser humano? ¿Simplemente contemplar lo que está ocurriendo? Bueno, el ser humano puede hacer mucho realmente. Evidentemente hay dos tipos de fenómenos meteorológicos, aquellos de un origen no relacionado con la actitud del hombre de destrucción del medio ambiente, y aquellos que están totalmente relacionados, como el efecto invernadero, el problema de la capa de ozono, en fin, que tienen total relación con nuestra cultura, con nuestra forma social. O sea que todo este movimiento del ambientalista para mejorar el ambiente, y esto es un movimiento obviamente positivo. Positivo, pero proviene justamente de una situación de destrucción, que lamentablemente es como que el hombre necesita aprender a través de perder, a ¿Y través se de está sufrir. haciendo algún cambio en el ambiente por lo que se estaba tratando de hacer? Muy poco. La Por ejemplo, prevención. todas las fábricas de clorofluorocarbono no han sido desmontadas. Sí, se está haciendo. Sí, se está haciendo algo, pero no se está haciendo ¿Puedo todo lo que decir se algo? debiera. Sí, cómo Las no. profecías no son para que se cumplan, son una advertencia. Es una advertencia. Las negativas no son para Yo que se estoy cumplan. hablando de las profecías Las positivas bíblicas. sí. Las Estoy positivas hablando de sí. las bíblicas. Ah, ok, de las bíblicas. De las profecías Explícanos, Las ¿qué bíblicas, piensas de hay las profecías bíblicas muy bonitas, como la que tuvo Daniel sobre Jesús. Es una positiva que se Las tenía que profecías cumplir. bíblicas. Sí, no, hay pero muchas profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesús, Lo importante es que el concepto es
que no es una cosa irremediable que se tiene que cumplir, es una advertencia a la humanidad. La advertencia está en que siempre hay los dos polos de las cosas, está la negativa y la positiva. Va a depender de mí qué es lo que me va a pasar. Siempre tengo la parte negra y la parte blanca, yo soy la que elijo, ¿a dónde voy? Entonces la humanidad está en este momento en ese lugar. Pero tú estás diciendo entonces que depende de cada persona, depende de cómo se actúa. De cada persona, en este momento. De esa forma es que vamos a ver si se va a acabar el mundo o no. ¿Tú piensas que podemos parar el fin del mundo? Sí, se puede parar. Oye, muy el fenómeno. ¿Tú piensas también? Sí. Sí, señor. Explícanos cómo. Resulta que estamos en una del fin de una de las eras de la Tierra, es decir, de la humanidad. Cada 13.000 o de 13.000 a 15.000 años se repite toda esta situación. Varias veces la humanidad ha destruídose a sí misma. Varias veces ya se ha destruido. Ya se ha destruido a sí misma. Y esta es una oportunidad más. Ese es el momento en que podemos cambiar todo. Y las profecías se pueden cumplir, las buenas y también las malas pueden no cumplirse. Bueno, después yo quisiera hablar un poco después más sobre las profecías en el sentido clásico, de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Tenemos muchísimas capacidades para poder salir adelante y el ser humano las puede hacer que aborten. Porque nosotros no somos únicamente materia, nosotros somos un espíritu que está encarnado aquí para poder tener su gran realización. Y su gran realización está en las violaciones y en los asesinatos, ¿verdad que no? No, entonces es el momento preciso que el hombre puede cambiar, que puede entender, precisamente como dice el señor astrólogo. Está muy interesante eso, pero tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Al regresar hablaremos de las profecías y del fin del mundo, que muchos aseguran que ya está cerca. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso hablando precisamente sobre el fin del mundo, las profecías, tantas cosas tan interesantes que estamos escuchando. Olin, tú decías al principio algo de que los seres humanos hoy con su violencia, con su falta a veces de humanidad, ¿no? Están hasta cierto punto alejándose de lo correcto, obviamente, y están causando algunas de estas cosas. Están perdiendo la oportunidad de ser, la oportunidad de tener la realización para la que fueron creados. Nosotros decimos que se están deshumanizando, ¿verdad? Se están haciendo menos lo que deben ser. Bueno, el ser humano no nada más es humano, más bien se están desespiritualizando, porque repito, el ser humano es un espíritu encarnado. O sea, es como debemos de vernos, más bien que decir, fulano es muy espiritual, ¿verdad? No. No, nosotros somos un espíritu encarnado. Todos los seres humanos, eso es verdad. Exactamente. A veces pensamos que algunas personas, bueno, esa persona es muy espiritual, la otra es muy espiritual, pero todo ser humano tiene la misma espiritualidad hasta cierto punto, lo que no se da cuenta quizás, no está tan alerta, no está tan despierto en las cosas espirituales. La cuestión es de que debemos de estar conscientes cósmicamente de lo que somos. De cómo cósmicamente. Sí, es decir, de cómo estamos constituidos, hablaríamos cómo estamos constituidos. Hablaríamos concretamente, por ejemplo, del átomo, pero ahora ese átomo, si estudiamos un átomo como nos dice Stephen Hawking, vemos que un átomo cambia, si tú lo estás observando, si usted lo está observando, cambia de su forma de proyectarse, de comportarse. Y asimismo le envía el aviso a otro y a otro y a otro átomo. Cuando nosotros llevamos eso a nuestro concepto filosófico, nos hacemos responsables de todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Porque hacemos algo porque todo lo que haga uno va a tener repercusión en todo el universo. Y estas son las enseñanzas que nos dieron nuestros ancestros. Yo pienso que eso es un concepto de la lógica, ¿no? Si yo hago algo, voy a causar algo. Si yo no hago algo, obviamente no causo algo. Pero una de las cosas que yo pienso cuando se habla del fin del mundo hoy en día, es precisamente, yo pienso que Laura lo estaba tocando hace un ratico, es que si el ser humano no se da cuenta que está creado para mucho más de lo que está aquí, obviamente cada día se aparta más de lo que significa ser, ¿no? Podríamos comparar este momento con en la Biblia con el de Sodoma y Gomorra. Dios no destruye nada, no destruye su creación. Lo que nos está haciendo es avisando. ¿Tú piensas que estas cosas que estamos viendo, estos signos... Son signos, son avisos. Los desastres naturales, las inundaciones, los huracanes... Mezclados juntamente, las energías que la humanidad fue irradiando durante milenios
en forma negativa, eso produce todos estos desastres y catástrofes. Y todo el bien que existe en el mundo, Laura, y todo el bien que existe en el mundo, cada vez que una madre hace algo por un hijo, cada vez que un hijo hace algo por sus padres. Eso es lo que está Eso es lo que ha permitido que todavía estemos aquí, que estemos hablando en este momento. Eso es lo Así que ustedes lo ven como una lucha hasta cierto punto espiritual entre una energía negativa y una positiva. Pero esa lucha comenzó en el momento de la rebelión. Está marcada. No podemos olvidarnos de eso. Por favor. El momento en que Satanás, el momento en que Lucifer, si recordamos, se rebela contra Dios, comienza una lucha entre la luz y las tinieblas. Comienza una lucha entre la iniciación que representan los hijos de la luz y la contrainiciación. Okay, vamos a escuchar a alguien en esa audiencia, seguimos enseguida. Marilu, tú dices precisamente, Marilu Melián, bienvenida. Hola. Dices que precisamente el hombre tiene que entrar más en lo espiritual, ¿no? Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Laura y con Teresa, en el sentido de que nosotros como seres humanos, si empezamos a creer que todo el mundo se va a acabar y se va a acabar mañana o se va a acabar pasado, nos alejamos de lo que es nuestra propia esencia, a lo que venimos aquí. Nos sentimos totalmente impotentes. Todos vivimos y nos vamos a morir. Ese es el hecho del ser humano. Por lo tanto, si vivimos el momento preciso, este instante, a lo mejor que podemos, de la forma más positiva que podemos, nuestros pensamientos crean situaciones, porque se sabe hoy día con la física cuántica de que la energía sigue al pensamiento. Por lo tanto, mientras más colectivamente nosotros como seres humanos vemos dentro de nosotros y vemos qué es lo que nosotros podemos hacer, cómo es que nosotros como seres humanos podemos cambiar ciertas formas que están hoy en la vida, y también cómo es que positivamente dentro de nosotros vemos cuál es nuestro camino, dónde vamos, qué seguimos, espiritualmente, físicamente, mentalmente y de todas las formas. Sí, y yo me pregunto cuántas personas durante el tiempo que tienen en esta vida se dan cuenta de esa realidad. Porque a veces yo como sacerdote me doy cuenta que llego a la cama de una persona, un moribundo, 70 años, 80 años, a veces hasta 90 años, y por primera vez, por lo menos lo que dice su familia, empiezan a hablar de Dios o se dan cuenta de que esta vida que no lo es todo, entonces empiezan a abrir los ojos, y yo digo que son más los ojos de la fe, los ojos del alma, que se empiezan a abrir y se dan cuenta, yo no soy solamente este paquete de carne y hueso, soy mucho más que esto. Y yo lo que pienso es que es algo muy importante para nosotros, aprender, como hemos escuchado aquí de nuestros antepasados, nuestros ancestros, aprender qué significa el hecho de que, como esa imagen que se ve tan famosa, ¿no?, de Miguel Ángel, esa creación que Dios extiende su mano y está tratando de comenzar esa cosa tan linda que se llama la creación, ¿no?, lo que es Dios, lo que es la creación del hombre específicamente. Dios sigue haciendo eso. Todo el tiempo. Y está tratando de llegar a nosotros, y muchas veces nosotros rechazamos eso, rechazamos esa voz. Y me pregunto, ¿cómo es que nosotros podemos seguir rechazando ese gran poder de Dios, seguimos rechazando a ese ser supremo que nos está buscando constantemente, que nos está llamando? ¿Cómo lo podemos seguir rechazando sabiendo que nos está hablando? Tenemos que hacer una pausa ahora mismo, pero cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema tan importante, si se acerca o no el fin del mundo. Ya volvemos. Amigos, estamos hablando de las profecías y del fin del mundo. ¿Cómo debemos prepararnos espiritualmente? Ramses, ¿tú querías comentar algo? Claro. Yo quiero decirle, padre, que yo considero también que las causas que generaron estos conflictos, estos efectos y estas consecuencias fueron sembradas antes, por supuesto. Ya le expliqué anteriormente, muy brevemente, que fueron cuando ya comienza la rebelión de Satanás contra Dios, ya comienza una lucha entre la luz y las tinieblas. La luz está representada por Dios. O sea, una guerra espiritual. Una guerra metafísica, le diríamos nosotros en nuestro lenguaje. Y esa guerra tiene facultades visibles y facultades invisibles. Y esas facultades visibles están más organizadas en estos momentos. Representan los supercapitales, representan todos los poderes económicos y políticos que han manipulado este mundo a todo este conflicto de guerras cuyo nervio central es el dinero. Pero Jesús vino a decirnos la fórmula mágica. Jesús viene a traernos ese mensaje,
Pero la mente... Cuando tengas fe del tamaño de un grano de mostaza, sí, mi amor, moverás por las supuesto, montañas. pero eso hay que aunarlo. Eso hay que aunarlo. Eso hay que aunarlo en una conciencia colectiva. Y es de lo que los estamos medios hablando, masivos de hablando, comunicación contribuyen hoy en día a disgregar Sí, esas pero yo no fuerzas. entiendo, Ramses, cómo se puede eso formar en una conciencia colectiva, diciendo a nivel ya más general. ¿Cómo se puede? Por ejemplo, Y ese sacrificio que hizo él no se puede formar, no puede tener la fuerza sobre el arquetipo. Sí, pero como lo dijo eso él. solamente se puede hacer, lo que quería decir era de uno a uno. Por ejemplo, el programa... Una persona tiene que comenzar haciéndolo uno El a uno. programa de usted es ese grano de mostaza, pero la mayor parte de los medios masivos de comunicación están trabajando totalmente a favor de la contrainiciación. Alberto, Porque todo es simplemente lo material, lo sexual, lo orgiástico. Hoy no se puede poner una figura religiosa en una escuela, sin embargo, cientos de alumnos pueden entrar a esa escuela con pulóveres llenos de consignas satánicas y de otros antihéroes. Exactamente. Entonces... Y Dios los libre si piensan en rezar en público, porque si empiezan a rezar, Correcto. si empiezan a invocar a Dios, es un problema también. Entonces, la mediocridad está organizada, la inteligencia tiene que organizarse con la luz para acabar con esos conflictos. Y tenemos que reconocer ante todo que somos espíritus, no podemos tener miedo a la muerte en ningún momento. Yo quisiera que cada uno, de acuerdo a sus disciplinas, de acuerdo a sus tradiciones religiosas, de acuerdo a sus conocimientos, que nos digan a nosotros, que le digan a nuestros televidentes en sus casas, ¿qué podemos hacer para prepararnos para el fin del mundo o para, como dice Laura, recibir estos desastres, estas catástrofes? Laura, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso que el fin del mundo, que la creación no se termina, que Dios no podría poner fin a la creación y que depende de nosotros y que la humanidad está haciendo cambios a nivel de conciencia. Los cambios que no hubo en otros momentos, ahora sí se están produciendo. Hay grandes movimientos que mucha gente no lo sabe, hay grandes movimientos de gente meditando en todo el mundo, de conectándose en oraciones en todo el mundo para ayudar al planeta, para ayudar a la gente enferma. Eso pasa cada vez más. Eso es un cambio de conciencia. Ok, una frase breve. Sí, este momento que estamos viviendo, primero, no es el fin del mundo, no hay que prepararse para el fin del mundo, al contrario, hay que prepararse para la eternidad. Y la única manera para prepararse para la eternidad es entender de que tenemos que querernos unos a los otros. Eso más o menos lleva la iglesia 2000 años diciéndolo. Pero yo lo que le quiero decir es precisamente Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, el que cree en mí no morirá. Y sigan mi camino y no morirán. O sea, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Respetarnos, respetar la vida, perdonar. Eso es lo mismo que nos vino a enseñar y es lo que estamos diciendo cuando estamos diciendo que somos conscientes y responsables. Y eso es lo que debe de hacer la gente, no irse y me mato. No, me voy a responsabilizar de a quién debo de perdonar. Vamos, es una frase. Mi convicción es que hay un alfa y un omega. Mi convicción es que estamos en omega y que nuestro destino es de luz. O sea, alfa principio, omega fin. Pero retornamos a alfa. Ese alfa es Jesús. Alquimizando a través de su corazón, lo lograremos todo. Si no vamos en esa dirección, estamos perdidos. Muy bien. Yo quiero agradecerles a todos sus opiniones, todos los que han compartido con nosotros, todos los que nos ven desde sus casas. Obviamente este es un tema que podemos hablar de él por mucho tiempo. Y de hecho vamos a estar quizás juntos hablándolo por toda la eternidad. Podemos hablar de estas cosas, ¿no? Amigos, ¿cuántas veces en la historia se ha dicho, se acaba el mundo? Y aunque es verdad que la ciencia nos enseña mucho y a través de ella podemos hacer maravillas, todavía los seres humanos no lo sabemos todo. La gran parte de nuestras vidas sigue siendo un misterio para nosotros. Es cierto que Dios nos habla a través de signos y señales, e inclusive nos puede estar comunicando algo cuando vemos grandes desastres naturales, como los terremotos, las inundaciones. Pero debemos dejar que todo esto que no nos traiga miedo y ansiedad. Mi consejo de amigo es que cada uno trate de vivir su vida el día de hoy como si fuera el último. Busquemos la paz y la armonía con nuestros seres queridos, con esa persona a la cual le guardo algún resentimiento. Y no olvidemos lo importante que es estar en paz con Dios. Al final, el miedo y la ansiedad no resuelven nada, ya que no sabemos ni el día ni la hora. Les deseo a todos paz y amor. Que Dios los bendiga.